Continuamos con la segunda parte del libro de Mateo, capítulo 7, versículos del 21 al 23. No sin antes recordarles que muchos creyentes, pastores, predicadores, etcétera, asumen o toman gran parte de los evangelios, por supuesto incluido Mateo, lo leen y lo toman desde un punto preterista. Entonces leen Mateo y lo asumen desde una posición preterista, con P, preterista. Esa posición preterista significa una posición histórica. Entonces leen Mateo y lo asumen como algo histórico, es decir, algo que ya pasó, algo que ya sucedió, como sucede con el capítulo 24 de Mateo. Entonces dicen, no, esto que está aquí escrito en Mateo, señales antes del fin, ya sucedió, ya pasó, eso es historia. Y eso sucedió en el primer siglo. Entonces resulta que cuando usted se va a la historia, a los hechos históricos, efectivamente encuentra que muchas de las cosas que están allí sucedieron ya en cierto sentido, porque históricamente se dieron sucesos que coinciden con lo dicho por el Señor Jesucristo en Mateo 24. Pero es un grave error asumir que simplemente es algo que ya pasó. Es decir, es un error asumir los evangelios desde una posición preterista. Y es un error precisamente porque cada libro de la bendita palabra del Señor es profético. Acuérdense ustedes que la palabra de Dios dice que no tenemos palabra profética más segura que la misma Biblia. Entonces, la palabra en esencia es profética. Por ejemplo, el libro de Malaquías en el 56% de su contenido es profético. Anuncia cosas del futuro. Por ejemplo, solo para poner algunos ejemplos, el libro de Mateo, en el 26% de su escritura es profético, es decir, hay literalmente contenido en el 26% de Mateo que no se ha cumplido. El 26%. Hay más de 81 predicciones. De los 1067 versículos que tiene Mateo, 278 son proféticos. Eso es a lo que me refiero. Les voy a dar otro ejemplo. Con el libro de Lucas o en el de Marcos, por ejemplo. El libro de Marcos
al igual que el libro de Mateo y al igual que todos los libros de la Biblia, también tiene un componente profético muy fuerte y es profético en el 19% de su contenido. Es decir, de los 662 versículos del libro de Marcos, 125 versículos tienen material predictivo, es decir, profético. Entonces, mis hermanos, no podemos nosotros o no debemos caer en el error de ir a afirmar que los evangelios simplemente son preteristas, es decir, históricos. Hay que tener mucho cuidado con ese tema. Bueno, bendito sea el Señor, hecha esa aclaración, vamos a continuar con la enseñanza de esta preciosa pero espantosa porción de las Escrituras. Una advertencia contra una falsa expectativa. Mateo capítulo 7, versículos del 21 al 23. Tengamos mucho cuidado. Mucho cuidado. Ayer les envié un ejemplo de un mensaje de alguien que habla muy bonito, tiene mucha elocuencia, pero que comete errores gravísimos en la interpretación de las escrituras. De hecho, no sé si se le pueda decir intérprete de las escrituras. Creo que hasta ya no se le puede decir. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Amén. ¿Quién entrará en el reino de los cielos? Bueno, estuvimos diciendo en la primera parte de esta enseñanza que hay algunos que meramente profesan el nombre del Señor Jesucristo y que el falso profesante, el falso creyente, simplemente se limita a usar un vocabulario cristiano, a participar de las actividades de la iglesia, asistir a los servicios y sin embargo no conoce ni acepta ni obedece la palabra de Dios. Entonces, dijimos que el falso creyente es el que no conoce en profundidad, no acepta en realidad y no obedece en la vida práctica la palabra del Señor. Muy bien. Y estuvimos hablando de dos grupos de personas a los que el Señor, o dos grupos de creyentes a los que el Señor Jesucristo les va a decir, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Dos grupos de personas. Y el primer grupo dijimos que son las personas que profesan y prácticamente no hacen nada más. Nada más. Son las personas que hablan sobre su religión o sobre su iglesia, que expresan su confianza en ella, que creen que la religión tiene un lugar importante en sus vidas, pero nada más.
Y en segundo lugar, estuvimos hablando de aquellos que profesan ser cristianos, que declaran al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador personal, que son gente muy sincera en apariencia, muy sinceros, es decir, que realmente son sinceros, son personas de oración, de testimonio, predican, enseñan la palabra, la forma en cómo visten y llevan su vida en apariencia son personas cristianas que usted dice, no hay duda de que son cristianos. Y dijimos, ¿y entonces por qué esta gente va a ser rechazada? Y mencionamos dos grandes razones. Dos grandes razones. Y una de las cosas que dijimos es que la mera profesión no es suficiente cuando el yo es el que se está exaltando. Ojo con eso. La mera profesión no es suficiente cuando es el yo que se está exaltando. Por eso dicen, no profetizamos, no echamos, no hicimos el yo. ¿Verdad? La segunda razón que mencionamos es que la persona debe y tiene que hacer realmente, en verdad, en realidad, de manera genuina, la voluntad de Dios. He estado meditando tanto en este tema y quiero contarles que tuve un sueño. No estoy diciendo con esto que fue que el Señor me mostró, no, simplemente les estoy contando que tuve un sueño en el que escuchaba yo una noticia, estaba yo en mi casa y estaba prendido el televisor a la hora del noticiero y escuchaba un titular de última hora. Interrumpían y decían última hora y aparecía la presentadora diciendo miles y millones de personas acaban de desaparecer. Miles y millones de personas acaban de desaparecer. Hay caos en el mundo. Veía yo ese titular y yo decía, y muchos de ustedes me empezaban a escribir al WhatsApp. Mientras estaba viendo ese titular, me empezaban a escribir. Cuando yo iba a coger el celular para contestarles, yo veía el celular y yo, o sea, estiraba la mano para cogerlo, pero no lo podía coger. Mi mano era como transparente. Es decir, yo estaba ahí viendo, pero yo ya no estaba físicamente. Y yo dije, Señor, ¿cómo así? ¿Los que me están escribiendo se quedaron? Y me desperté. Menos mal me desperté porque fue un sueño espantoso. Y yo empezaba a llorar y no, Señor, no puede ser que se hayan quedado. Bueno, nosotros estamos ante el inminente arrebatamiento. Si la venida del Señor está cerca y todas las señales ya han sido cumplidas, el arrebatamiento que va a ser primero es inminente, eso lo sabemos. Y el Señor nos ayude a usted y a mí a estar preparados. Bueno, y hasta ahí quedó la enseñanza. Continuamos entonces. Dice la palabra, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, versículo 22. Muchos me dirán en aquel día. Recuerde lo siguiente. El tema de las cantidades y las proporciones en Dios es totalmente diferente al tema de las cantidades y las proporciones que nosotros como seres humanos tenemos. Esto para decirles que literalmente
Cuando el Señor dice muchos me dirán en aquel día, esa palabra muchos habla de cantidades, ¿verdad? Muchos, esa expresión muchos es literalmente cientos de miles de personas, cientos de miles, muchos. Ahora, cuando dice en aquel día, está hablando del día del juicio, el día del juicio, el día del juicio del gran trono blanco, donde va a estar toda la humanidad, toda, allá vamos a estar nosotros. Y ese día va a haber gente que se le va a parar enfrente al Señor y le va a decir, nosotros profetizamos, nosotros echamos fuera demonios, nosotros hicimos muchos milagros. Señor, ¿cómo así que nunca nos conociste? Sí, así va a ser. Lo anuncia el Señor Jesús. Entonces, lo que usted y yo hagamos, no importa qué sea, llenamos estadios, tuvimos una iglesia de 50.000 miembros o 100.000 o 200.000 o de 1.000.000, lo que usted quiera. Ganamos millones de almas para Cristo, ponga todo lo que quiera. Usted caminaba y con la sombra la gente era sanada. Ponga lo que quiera. No importa lo que usted imagine. Nada de eso será superior a la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Absolutamente nada. Nada, hermano. Nada. Muy bien. La pregunta aquí que nos podríamos hacer es, ¿cómo puede alguien estar ante el Ser Supremo? Escuche esto es espantoso, porque a mí me impacta esto. ¿Cómo puede estar alguien ante el Ser Supremo, el creador del universo entero, y parársele enfrente y decirle, Señor, en tu nombre, en tu nombre, yo hice esto, hice aquello, hice una cosa, hice la otra, en tu nombre? Tremendo, ¿cómo puede un creyente pararse y hacer eso tan terrible? ¿Verdad? Bueno, hay una canción, yo no sé si usted ha pensado, si no lo ha hecho, yo le quiero pedir que en esta hora usted piense y medite en cómo será ese momento, cómo será ese instante cuando usted vea al Señor, cuando usted esté enfrente de Él, y cómo será ese momento cuando estemos delante del Señor. ¿Cómo será ese momento? ¿Qué haremos? ¿Usted qué hará? ¿Qué haremos? ¿Se arrodillará? ¿Estará en pie? ¿Cantará? ¿Brincará? ¿Llorará? ¿Qué haremos? No sé. Yo solo debemos pedirle al Señor que por encima de absolutamente todas las cosas, usted pueda estar delante del Señor. Bueno, y resulta que en Cristo, dice la palabra, Dios reconcilió todas las cosas consigo al mundo. Lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Eso está en Corintios, segunda de Corintios, capítulo 5 del 19 al 21. Dice la palabra en primera de Timoteo 3:16, que grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado, revelado en carne, recibido en gloria. Imagínese usted. El único Señor
Y el único ser que Dios Padre conoce como bueno es a su Hijo Jesucristo, a nadie más. Pero hoy el mundo se da el lujo de rechazarlo y otros se dan el lujo de adoptarlo. Escúcheme, repito, el mundo hoy se da el lujo terrible de rechazarlo y otros se dan el lujo de adoptarlo a Cristo. No, a Cristo no se le puede adoptar, a Cristo se le recibe y se le acepta como único y suficiente Salvador personal. Aquí no hay otra opción, aquí no hay más, hermano, aquí no hay nada más. Entonces la mera profesión es la que honra el ego, esa profesión que no es sincera delante de Dios está honrando el ego constantemente. Y lo único que Dios quiere es que nosotros honremos al Señor Jesucristo, a nadie más. El problema es que hoy la iglesia está llena de gente creyente. Recuerde que hay creyentes que son falsos delante de Dios. Sí, usted puede ser muy creyente y ser completamente falso. Y usted estar cada día autoconvencido de que está haciendo las cosas bien y de que lleva una vida espiritual buena, cuando en realidad no es así. Entonces, hay gente engañada que se autojustifican en la vida que llevan, en la forma en que como se comportan, con argumentos como Dios conoce mi corazón. Y yo creo que cuando dice aquí muchos me dirán en aquel día, ese grupo de muchos caen en eso, en la autojustificación. No, Dios conoce mi corazón. Dios conoce mi corazón de verdad. Él es el que conoce mi corazón y Él sabe y Él conoce mis fallas y Él conoce y estamos justificándonos a toda hora, nos autojustificamos porque hacemos lo que hacemos, porque vivimos como vivimos, porque nos comportamos como nos comportamos. Por eso la palabra es tan enfática en este tema de la hipocresía. En primera de Juan 3:18 dice, hijitos míos, con ese amor que caracterizaba al apóstol Juan, no amemos de palabra ni de lengua. Ese es el problema de estos muchos de los que está hablando el Señor Jesús, sino de hecho y en verdad. Primera de Juan 3:18. Es eso lo que debemos hacer. No amar de palabra ni de lengua. Cuando usted en su vida cotidiana se vea envuelto en amistades, en conversaciones, en participaciones, cosas de doble sentido, cosas morbosas, cosas que son del mundo, cosas que no reflejan realmente em, la santidad de Dios, entonces literalmente, usted debería usted debería cuestionarse si usted participa de esas cosas, si usted tiene todavía amistad con el mundo, si a usted le gusta todavía la amistad con la parranda, con la fiesta, con los vecinos, con los amigos, una cosa, la otra, a usted le cuesta trabajo obedecer, usted es rebelde, hermano. Usted cree que es una isla que puede usted y Dios, y yo leo la Biblia y todos los días, y yo y Dios, pero usted no se sujeta a autoridad, usted no se integra con el cuerpo de Cristo. Usted debería sentarse y reflexionar profundamente. Dice la palabra en el Salmo 78, verso 35 y 36. Se acordaron de que Dios era su refugio y el Altísimo su redentor,
pero le lisonjeaban con su boca y con su lengua le mentían. Mire usted, tremendo esto. Se acordaron de que Dios era su refugio y el Altísimo su redentor. Mire lo que dice. Pero le lisonjeaban con su boca y con su lengua le mentían. Salmo 78, 35, 36. En Ezequiel, este libro de Ezequiel, de los profetas, este profeta es muy particular, es muy fuerte. De las primeras palabras que a mí el Señor me empezó a dar con respecto al ministerio y al llamado, todas fueron sobre el libro de Ezequiel, todas. Y en Ezequiel capítulo 33, versículos del 31 al 32, Ezequiel 33 dice, y vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío, y oirán tus palabras, y no las pondrán por obra. Antes hacen halagos con sus bocas, y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. Y he aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz y que canta bien, y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. ¿No le parece a usted esto espantoso? Ahora, si nosotros miramos la realidad hoy siglo XXI, ¿no es esto mucho de lo que se ve hoy en día, mi hermano? ¿No es mucho de lo que se ve hoy en día esto? Le leo otra vez. Vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío, y oirán tus palabras. Mire, oirán tus palabras. Atentamente las oirán. Uy, tremendo. Y no las pondrán por obra. Es que aquí hay un tema, hermano, que está hablando el profeta, donde el mismo profeta, el Señor le está diciendo al profeta, van a venir, van a venir por montones, como viene el pueblo. Uy, estarán delante de ti, se pararán a escuchar, comezón de oír, y oirán tus palabras. Lo van a escuchar a usted predicar, hermano, imagínese. Y no las pondrán por obra, oirán, pero no las pondrán por obra. Imagínese, no las pondrán por obra. Antes hacen halagos con sus bocas. No, qué palabra, qué cosa tan linda. Bendito Dios, bendita la iglesia, bendito el Señor. Gracias, pastor. Gloria a Dios, etcétera. Y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. Cuando usted empiece con el tema porque hermano, qué curioso que siempre que algo que se hace en la iglesia, usted conoce gente, creyentes, y eso pasa mucho. Siempre que hay algo en la iglesia, algo les pasa, algo les sucede, algo pasa, algo pasa, algo pasa. Algo se les atraviesa y no van. Algo sucede y no se acercan, algo pasa. Y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. Y he aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz y que canta bien.
y oirán tus palabras. Ay, tan lindo, pastor, gracias, qué bendición, qué maravilla. No, no, qué belleza, no, no, yo estoy tan agradecido, pastor. No, pastor, yo estoy tan agradecida, pastor, de verdad, pastor. Mire, no, pastor, estoy tan feliz, pastor. Eh, Mire lo que dice. Eres a ellos como cantor de amores, tan lindo que habla, tan lindo que predica, hermoso de voz y que canta bien. Ay, no, pastor, de verdad usted tiene toda la razón, el Señor cómo lo usa, pastor. Y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. ¿No es esto espantoso, hermano? ¿Quién controla la entrada al cielo? Nuestro Padre Celestial. Ahora, ¿quién es el que va a entrar? Recuerde que la salvación es un regalo, es un don. Pero dice aquí la palabra en el verso 21 muy clarito. ¿Quién entrará en el reino de los cielos? El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ese es el que va a entrar. Ahí lo tenemos claro. Ahora, ¿cuál es la voluntad primordial de Dios? Y voy cerrando. ¿Cuál es la voluntad primordial de Dios? Primera de Juan 3:23. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Otra vez lo voy a repetir. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos ha amado. Perdón, como nos lo ha mandado. Vea usted, amarse unos a otros. Entonces, la persona que hace la voluntad de Dios en todas las áreas de su vida y de manera detallada, es la persona que realmente cree, obedece y ama a Dios. Así, sencillo, pero profundo. Dice la palabra en Juan 14:21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Ese amado en el original es conocido por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. El que tiene mis mandamientos. Por eso aquí tan delicado el tema, hermano. El problema es que podemos estar obedeciendo en todas las áreas y en una de ellas no. ¿Por qué? Porque estamos haciendo lo que nos parece. Porque acomodamos la palabra a nuestra opinión y a nuestro parecer. Grave error es ese. Grave error. Si guardares mis mandamientos, dice la palabra en Juan 15:10 al 14, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. ¿Estamos haciendo lo que Dios nos manda en su palabra? ¿O estamos tomando aquellas porciones que nos son fáciles de creer, digerir y aceptar? Las obedecemos y aquellas porciones o aquellos temas que no nos gustan mucho, los estamos tomando y los estamos adaptando a nuestro parecer, a nuestro ego, a nuestra opinión, a nuestro yo. Hermanos amados, es necesario
diezmar, apoyar la obra. No, 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 sí, pastor, yo sé que hay que hacerlo, pero ahí es que ahí tengo, ahí voy, es que yo estoy pidiéndole al Señor que me revele. ¿Y usted cuánto lleva en Cristo? 15 años, 7 años. No, lo que pasa es que ahí en esa área yo lo que pienso y lo que creo y lo que, solo por poner un ejemplo, y cogemos áreas y las vivimos como queremos y las manejamos como queremos. Y no es la palabra la que predomina, es mi ego, es mi yo el que está predominando. Hermanos, tenemos que perdonar. Sí, pastor, yo sé que hay que perdonar, pero ahí voy, yo le estoy pidiendo al Señor que me ayude a perdonar. No es que la Biblia no dice que hay que pedirle al Señor que ayude a perdonar, la Biblia dice que hay que perdonar. Eso es lo que dice la palabra, que hay que perdonar, hermano. Sí, yo sé, pero de todas maneras, pastor, es que ahí estoy orando por ese tema y el problema es que se quedó en eso y no está obedeciendo la palabra. Hermano, usted debe integrarse más con la iglesia, integrarse más con los hermanos. Sí, pastor, yo sé, pero es que la verdad a mí es que no me gusta mucho ese tema. Yo prefiero así de lejitos, pastor. Mire, yo no, yo, mire, pastor, yo me quedo en la casa, yo oro, yo leo mi Biblia todos los días. Yo, ahí voy, pastor, ahí voy. Dios conoce mi corazón. Hermano, no es eso lo que dice la Biblia. La Biblia dice que debemos amarnos los unos a los otros. Eso es lo que dice la palabra. Eso es lo que dice la Escritura. Entonces, cuidémonos pues de no estar nosotros engañados, iglesia, porque lo más espantoso de esta porción de las Escrituras es el engaño tan terrible en el que estas personas cayeron, creyentes, predicando, haciendo milagros y echando fuera demonios. O sea que conocían Biblia, hermano. Ellos conocían Biblia, estudiaban Biblia. Me los imagino a muchos de estos con profesionales en teología, con muchos títulos y muchos cursos. Escúcheme, varón que me está escuchando. Usted, mujer que está escuchando a esta hora. Asegúrese de que usted está amando al Señor como es realmente. Asegurémonos por amor al Dios del cielo. La autojustificación es de las cosas más satánicas que puede haber. Hermana, usted debe y necesita perdonar. Y le voy a decir una cosa, la gente herida en su corazón es la gente por cosas personales, por cosas del pasado, cuando están heridos, es la gente que más trabajo le cuesta amar a los hermanos y aceptarlos. Es la gente más dura, son los que más duro juzgan el corazón de los hermanos, son los que más pecado ven, los que más sospecha tienen, son más suspicaces. Uy, esto aquí, uy, esto allá, uy, son los más duros, hermano, con el barro de los otros. ¿Por qué? Porque están heridos. No han sido sanados, no expresan amor, expresan es dureza en su corazón. Cuando la Biblia dice que hay que perdonar y amarnos los unos a los otros, promover la unidad en la iglesia, en el cuerpo de Cristo. Y así podemos poner cientos de miles de ejemplos en cada área de la vida. El Señor nos ayude. El bendito Dios del cielo nos ayude a entender este tema tan profundo. Yo lo invito a que medite hoy en esta porción de la palabra Mateo 7, 21 al 23. Me impacta en el verso 22 cuando estas personas dicen, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Tal fue el nivel de engaño de estas personas, hermano, que murieron engañados y aún estando delante del Rey del universo,
todavía no veían el engaño. Y el Señor les dice, yo nunca los conocí a ustedes. ¿Cómo es posible que usted pueda pasar, un creyente pueda pasar su vida en la iglesia sirviéndole a Dios y que estando enfrente del Señor, el Señor le diga, yo a usted nunca lo conocí? Usted es un hacedor de maldad. Señor Jesús, ten misericordia. Ten misericordia de nosotros. Ten misericordia de nosotros, Padre Santo. Ten misericordia, Señor Jesucristo. Ayúdanos, Señor, que no seamos engañados, creyendo que estamos haciendo las cosas bien, que somos salvos, aceptos delante de tu presencia, cuando no es así. Ten misericordia de nosotros y que nunca hagamos parte de ese grupo, de esos muchos que tú mencionas, que en aquel día se van a autojustificar delante de ti, Señor. Ten misericordia. Te lo pedimos y te lo suplicamos. Ten misericordia. Ayúdanos, bendito Dios del cielo. Ayúdanos, bendito Padre Celestial. Ayúdanos, bendito Señor, en el nombre de Jesús. Que tengamos nuestros ojos abiertos, que no seamos engañados, que nuestros sentidos espirituales no sean desviados, distraídos. Ayúdanos, Padre Santo. Ayúdanos, bendito Señor de la gloria, en el nombre de Jesús. Amén y amén.